Manjiro Sano, mejor conocido como Mikey, es uno de los protagonistas de Tokyo Revengers, una de esas obras diferente al resto, una historia que cuenta con una trama compleja y bien elaborada cargada de personajes con emociones y sentimientos profundos, todo lo necesario para que posea una gran calidad, y Mikey es uno de los pilares centrales. A lo largo de la historia vemos las diferentes transformaciones tanto físicas como psíquicas del personaje, según las circunstancias en distintas situaciones que experimenta y los seres queridos que pierde. Pero ¿quién es realmente Mikey y qué sucede con él? Antes que nada debemos entender gran parte del contexto y algunos conceptos porque esta obra toca temas bastante interesantes. La camaradería es el concepto para referirse a los vínculos amistosos y de respeto que forjan las personas con intereses y metas en común, algo que se da mucho más en hombres que en mujeres resultado de nuestra historia evolutiva. Nuestra especie, el Homo sapiens, lleva tal vez unos 300.000 años o más caminando por este mundo y la civilización humana surgió hace apenas solo 10.000 años, lo que significa que el 97% de la historia de nuestra especie vivimos en un mundo donde no existía ningún ápice de civilidad. Es mucho tiempo y en este se forjaron las bases de nuestra conducta que a veces nos cuesta trabajo entender. A pesar de existir leyes y normas producto de sociedades estratificadas y civilizadas, el poco tiempo que lleva la ética y la moral existiendo dentro de la filosofía humana como constructo de nuestras mentes no puede compararse al tiempo que llevan desarrollándose las bases biológicas de nuestra conducta, algo que causa constantes conflictos cuando la filosofía o la psicología tratan de entender el comportamiento humano y la naturaleza de los deseos. Durante el 98% de nuestra existencia, el ser humano se organizó en tribus, agrupaciones humanas primitivas que no era más que una especie de gran familia. En estas tribus los hombres solían ser los que salían de caza y necesitaban de una gran cantidad de adrenalina y resistencia al cortisol, la hormona del estrés, para enfrentar a peligrosas bestias o enfrentar a tribus rivales. Ahí surge la camaradería como vínculo entre hombres para lograr sobrevivir a los peligros de un implacable mundo, siendo la razón del por qué dicho vínculo es más común en los varones. Las pandillas son el resultado de agrupamientos espontáneos de adolescentes y hombres jóvenes por medio de vínculos afectivos donde se comparten intereses en común como fuerza conjunta para enfrentar problemas de vida cotidiana o pandillas rivales que se contraponen a sus deseos territoriales. Las pandillas no son más que el impulso vivo dentro de nuestra memoria filogenética que se refiere a la memoria genética construida durante nuestra historia evolutiva y que moldea nuestra biología y psicología. En otras palabras, las pandillas son el remanente de la camaradería que surgía en las tribus de nuestros primitivos ancestros. Es una forma de trasladar las luchas territoriales del pasado remoto al mundo moderno, porque al fin y al cabo, taxonómicamente somos primates, un supersimio que no puede escapar de toda esa historia evolutiva que arrastra y simplemente se nos sale, como así lo ejemplifica el zoólogo Desmond Morris en su mítica obra El mono desnudo. El mundo moderno es demasiado complicado para nuestro sustrato biológico y la agitada sociedad en la que vivimos trastabilla nuestras emociones que surgieron en un mundo completamente diferente en el que se desarrollaron nuestros antepasados. La familia como núcleo social es la clave para esa adaptación y si esta falla, el individuo la tendrá más difícil para sobrellevar un mundo en el que nuestra biología apenas está tratando de ajustarse. Manjiro Sano es un chico perdido en una sociedad moderna y cuyos instintos lo hacen actuar según los impulsos heredados por nuestros antepasados. La Tokyo Manji es la tribu con la que confronta las circunstancias del medio que le rodea y aprende a vivir a su manera en una jungla de asfalto, convirtiéndose en un líder tribal. Manjiro Sano es un chico que en apariencia es relajado y bromista, pero demasiado sensible, más de lo que muchos podrían notar, y es por eso que le cuesta demasiado lidiar con el vaivén entre sus sentimientos y problemas. Al parecer la familia es algo que falló en cierta medida en su entorno. Él tiene a sus hermanos, pero busca expandir a su familia porque tiene la necesidad de crear vínculos afectivos profundos. Desde
muy joven él decide que los problemas de sus amigos serán sus problemas. Su lealtad y camaradería es algo intenso. Su hermano es su punto de referencia, su ejemplo en la vida, pero busca una figura paterna en Draken que sirve como brújula o guía moral, pues busca ser un hombre de principios. Su hermana es su figura materna, donde obtiene el cariño y ternura como la representación de ese vínculo más dulce, teniendo a alguien que siempre ve por él, y tras la pérdida de su hermano mayor, convierte a Takemichi en aquella persona que le dará esa figura que perdió con la muerte de su hermano, siendo un soporte psicológico porque se lo recuerda. En la obra aparece en distintas ocasiones el concepto de impulsos oscuros, algo que siente Mikey que viene desde su interior, y hay muchas formas de entenderlo. Sin embargo, no es más que los deseos que lo llevan a hacer cosas fuera de sus principios y que trata de reprimir constantemente, lo que significa que desde un inicio Mikey siempre tuvo problemas con la gestión de sus emociones y deseos, y tanto sus hermanos como amigos funcionaban como reguladores que controlaban estos oscuros impulsos. La misma Tokyo Manji nació como pieza fundamental de ese regulador para fijar y enfocar esos impulsos o pulsiones, como lo llama el psicoanálisis, dándole una razón a estos, dándole sentido a su vida, o al menos eso es lo que cree en el fondo Mikey. Dado que vivimos en una sociedad, la falta de autocontrol daña a la persona y a su entorno. Cuando Mikey pierde a las personas que funcionaban como su brújula moral, es que sucumbe a esos impulsos oscuros. Y a muchas personas les pasaría lo mismo. Supuestamente, en realidad, no es que las circunstancias volvieran perverso a Mikey, sino que esos deseos siempre estuvieron ahí y surgían cuando perdía a sus seres amados, según cada línea de tiempo que se nos muestra en la obra. Hay un punto en el que Mikey, siendo plenamente consciente de esto, es que decide entregarse a estos impulsos y arremete contra sus amigos. Mikey, creyendo que no podrá retenerlos más, prefiere distanciarse de quienes aprecia, aunque esto signifique su propia destrucción. Él cree que esa oscuridad es quien realmente es, sin reparar que dicha oscuridad no es más que el daño psicológico que posee por todo lo que ha vivido, y en su ignorancia renuncia a dejarse llevar por actos irracionales en lugar de conocerse a sí mismo y elegir quién desea ser. Todas las personas en algún momento nos dejamos llevar por algún impulso en nuestras vidas. Sin embargo, cuando existe un problema de autocontrol, se ejecutan acciones demasiado rápido, de forma irreflexiva e irracional, que pueden conducir a graves consecuencias, como lo hemos visto en esta historia. Su irracionalidad es consecuencia de sus miedos. Debido a su constante sufrimiento al no conocer otra cosa, llega a la conclusión de que debe entregarse a esta oscuridad. Pero el ser humano no es víctima de su destino. En realidad nosotros somos quienes lo forjamos, y en nuestras manos está el cómo vemos el mundo y qué perspectiva adoptamos. Las debilidades psicológicas del personaje lo vuelven prisionero de sí mismo, desarrollando poco a poco un trastorno de control de impulsos. Mikey es un chico que practicó desde pequeño las artes marciales con su abuelo, mostrando habilidades prodigiosas, pero que dentro de él había una tensión creciente que provocaba un malestar emocional que lo podían impulsar a comportamientos dañinos. Sin una guía real, sin nadie que conociera realmente su interior, él trató de contener sus violentos impulsos a través de principios adoptados con base a los vínculos con sus seres queridos y que transmitía a su tribu. Su pandilla, la que le daba sentido a su interior, pues trató de crear por medio de esta una nueva era para las pandillas motociclistas. En este mundo no existe el bien ni el mal, son solo construcciones de la psique humana. Lo que existen son hechos y circunstancias. A través de los tiempos, todo aquello que protege, cuida, enaltece y desarrolla la vida, lo hemos considerado como bueno, y todo aquello que la destruye, lo consideramos malo. El problema del bien y el mal, más que un debate filosófico, es solo consecuencia de la conciencia de nuestra propia vida, porque la meta de la vida es la vida misma. Por tanto, valoramos el mundo bajo conceptos subjetivos que no existen en la realidad observable, como el bien y el mal, según lo más preciado que tenemos, la vida. De esta manera, los impulsos oscuros y destructivos de Manjiro Sano los percibimos como maldad, pero como dije antes, son solo hechos surgidos de circunstancias.
Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco mucho a los miembros del canal, a los Expreso, los Late y especialmente a Manuel Ignacio Esquivel, Ronald Acosta 2 y Ronald Acosta 3 que forman parte de Los Capuchino. Su apoyo es muy importante para el desarrollo de este canal. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.